Las criaturas extrañas no solo acechan en los bosques y lugares oscuros, a veces deambulan por los desiertos abiertos y son mucho más extrañas y perturbadoras que las leyendas de los skinwalkers. Esta historia trata sobre un descubrimiento en el desierto que nos persiguió a mis amigos y a mí durante todo un verano, porque lo que encontramos allá afuera también nos encontró a nosotros, y es algo de lo que se habla en textos de hace siglos. Para darles un poco de contexto, a principios de los 90, yo estudiaba en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque. Tenía un grupo de amigos, unos 6 o 7, y éramos de esos universitarios que se creían exploradores solo porque uno de nosotros tenía una tienda de acampar. Los fines de semana cargábamos las cosas, manejábamos hacia el desierto o las montañas, acampábamos en algún lugar, probablemente ilegal, y bebíamos hasta no ver la luz. El núcleo del grupo éramos mi novia Trisha, mi amigo Ben y yo. Ben era un tipo ruidoso, amigable, de los que le harían pleito a una máquina expendedora si le robaba un refresco. Trisha era más callada pero muy inteligente y no dudaba en darte esa mirada cuando decías una pendejada. El resto del grupo, como Danny, Sheila, Royce y Kim, iban y venían. No éramos campistas serios. Llevábamos un atlas de carreteras y elegíamos lugares al azar. La mitad de las veces terminábamos en un terreno plano y vacío, llenos de tierra, quemados por el sol y deshidratados. Todo ocurrió a finales de marzo del 93. Ben había estado hablando de un lugar al sur de Socorro que, según le dijeron, era increíble. Como Marte, decía. La zona se llama la Cuenca de la Jornada del Muerto, una franja de desierto entre el Río Grande y las montañas de San Andrés. El nombre debió ser una advertencia, pero a los 20 años, esas cosas suenan geniales, no como un mal presagio. Nos subimos a la camioneta Suburban de Royce y llegamos a un lugar vacío. Nada de dunas, solo tierra dura, rojiza, arbustos secos y mesetas a lo lejos. Ni casas, ni cercas, ni líneas eléctricas, nada. Armamos el campamento cerca de un arroyo seco. Hicimos una fogata y pasamos la noche bebiendo. Fue una buena noche, con las estrellas brillando como locas. A la mañana siguiente me desperté inusualmente temprano. El aire del desierto en la mañana es helado. Ben ya estaba despierto, sentado sobre una roca mirando a la nada. Me dijo que quería caminar hacia la meseta para ver qué había. Despertamos a Trisha, que se habría enojado muchísimo si la dejábamos, y empezamos a caminar. Unos 20 minutos después, Ben se detuvo y señaló hacia adelante. Había un venado a unos 100 metros. Desde el principio algo se veía mal. Estaba recostado de lado, con las patas delanteras estiradas. Creí que estaba muerto, hasta que vi una de sus pezuñas raspar débilmente la tierra. Estaba vivo, pero apenas. Parece que está atorado con algo, dijo Ben, y empezó a caminar más rápido hacia el animal. Conforme nos acercábamos, la imagen se volvió más clara, y no me gustaba para nada lo que estaba viendo. La mitad delantera del venado estaba sobre la tierra, delgada y jadeante. Se le marcaban las costillas. Pero su mitad trasera estaba, bueno, quiero decir, adentro de algo. Detrás del venado había una masa oscura en el suelo. Las patas traseras del animal entraban en esa masa y no salían. Al principio pensé que era un animal muerto, el cadáver de una vaca pudriéndose al sol. Era una masa oscura, con una textura como de cuero arrugado, de medio metro de alto, como una bolsa colapsada. No tenía una forma definida, pero entonces vimos el cráneo. En un extremo de la masa, descansando contra el suelo, había un cráneo, blanco, liso y muy perturbador, porque no era el cráneo de una vaca ni de un coyote, era humano. Las proporciones eran humanas. La frente,
las cuencas de los ojos, los pómulos, pero no tenía mandíbula inferior. El cráneo simplemente terminaba ahí, y debajo de él comenzaba esa masa oscura. La boca no estaba en el cráneo. La boca era todo el cuerpo, o la abertura de éste, y ahí era donde estaban desapareciendo las patas del venado. Mi cerebro intentaba darme excusas lógicas. Es una vaca podrida, es basura, es una roca que parece un cráneo. Pero Ben no dudó. Caminó directo al venado y lo agarró de las patas delanteras. «Ayúdame a sacarlo», me gritó. Trisha le advirtió que no lo hiciera, pero él no escuchó. Agarré al venado por el torso. Estaba caliente, temblando, y podía sentir su corazón latiendo a 1000 por hora. Jalamos con fuerza. El venado se deslizó hacia nosotros un par de centímetros, y luego se detuvo. Había resistencia, no como si estuviera atorado en una rama. Algo lo estaba sujetando desde adentro de esa abertura oscura. Ben jaló con más fuerza, pero el venado no avanzó hacia nosotros. Al contrario, se resbaló hacia adentro, y entonces escuché el sonido. Sonó como cuando sacas una bota atascada en lodo espeso, pero en reversa. Un sonido de succión húmedo y grotesco. Las patas traseras del venado desaparecieron por completo. La masa no se había movido. El cráneo seguía inmóvil, pero el venado estaba siendo tragado. Ben soltó al animal y retrocedió tan rápido que casi me tira. Estaba pálido. Nunca lo había visto asustado, pero en ese momento parecía un niño aterrado. Nos quedamos congelados por unos 30 segundos. Las pezuñas del venado seguían raspando la tierra, pero cada vez más lento, y la masa seguía ahí, inerte, absorbiendo a un animal vivo mientras parecía una simple pila de rocas muertas. Ben agarró una piedra grande y se la arrojó a la masa. Golpeó con un ruido sordo, pero la cosa ni se inmutó. Solo el venado se deslizó otro centímetro hacia adentro con ese mismo y lento sonido de succión. «Tenemos que irnos, ahora», dijo Trisha. Dimos la vuelta y caminamos rápido hacia el campamento, en absoluto silencio. Miré hacia atrás un par de veces y todavía podía ver las patas del venado moviéndose contra la luz del sol. Lo dejamos ahí. Es algo que he cargado por mucho tiempo. Sé que no podíamos hacer nada, que no íbamos a pelear contra esa cosa a mano limpia, pero dejamos a un animal para que fuera tragado vivo por algo que no debería existir. A veces, cuando intento dormir, sigo escuchando ese paciente y húmedo sonido de succión. Regresamos al campamento, empacamos todo y nos largamos sin decir una palabra. El viaje de regreso fue un silencio sepulcral. El lunes, volvimos a clases como si todos hubiéramos acordado ignorar lo que pasó. Seguro era una serpiente rara, nos decíamos para engañarnos, pero yo no podía sacarme de la cabeza ese cráneo blanco, liso, sin mandíbula, y esas cuencas vacías. Ben fue el primero en quebrarse. Me llamó un martes por la noche y me dijo que no podía dejar de pensar en eso. Había revisado libros en la biblioteca buscando animales con un cráneo así, y no encontró nada. Decidimos hablar con el Dr. McBride, nuestro profesor de geología, un tipo experto en el desierto de Chihuahua que amaba esa tierra. Fuimos a su oficina. Ben le contó todo con lujo de detalles. El venado, la masa de cuero, el cráneo, la resistencia al jalar y el sonido de succión. McBride nos escuchó sin interrumpir. Nos hizo preguntas muy específicas sobre el tamaño, el color, si el cráneo tenía líneas de sutura, esas pequeñas grietas en los huesos humanos. Ben le dijo que no, que el cráneo era perfectamente liso. McBride se recargó en su silla y nos dijo: «No les voy a decir que eso era una serpiente». Nos explicó que tal vez era un animal en descomposición.
y que los gases crearon un efecto de vacío que atrapó al venado, y que el cráneo solo era un objeto cercano. Pero cuando nos pidió que le mostráramos en el mapa exactamente dónde estuvimos, hizo una pequeña marca con lápiz. Nos dijo que la jornada del muerto es inmensa, que nadie va ahí y que hay zonas que no han sido pisadas por humanos en décadas. Hay mucho allá afuera que no está catalogado, no porque alguien lo esconda, sino porque no hay nadie para verlo, nos dijo. Tratamos de olvidar todo y la vida volvió a la normalidad, hasta que llegó mayo y el semestre terminó. Ben me llamó un sábado por la mañana, quería volver. Dijo que necesitaba ver si esa cosa seguía ahí o si nos habíamos imaginado todo. Trisha se negó rotundamente al principio, pero terminó aceptando solo para no dejarnos ir solos a hacer una estupidez. Nuestro otro amigo, Danny, se unió creyendo que era solo un viaje de fiesta. Llegamos y acampamos en un lugar diferente, a unos kilómetros al norte del punto original. Esa tarde, Ben y yo caminamos hasta el sitio donde vimos al venado. Encontramos el lugar exacto. No había huesos ni cadáveres, solo una mancha en la tierra, oscura, casi negra, empapada en el suelo árido en un radio de más de 1 metro. Parecía aceite seco. Toqué la tierra y estaba dura. Lo que sea que haya dejado esa mancha ya se había ido. Volvimos al campamento. Me sentía aliviado. Era tarde, pasada la medianoche. Danny ya se había ido a dormir a su tienda y nosotros 3 seguíamos junto a las brasas de la fogata. Yo estaba hablando cuando, de repente, Trisha dejó de mirarme. Sus ojos se clavaron en algo detrás de mi hombro izquierdo. Su rostro no cambió, no gritó, solo se quedó completamente inmóvil, como un animal a punto de ser cazado. No voltees muy rápido, me susurró. Volteé. A unos 10 metros de nosotros, justo donde terminaba la luz de la fogata y empezaba la oscuridad total, estaba esa misma masa oscura, a ras de suelo, y el cráneo estaba mirando hacia nuestra dirección. Estaba inmóvil, como si hubiera estado ahí todo el tiempo y apenas lo hubiéramos notado. Ben agarró su linterna pesada y la apuntó directo a la criatura. El haz de luz la iluminó perfectamente. La masa era de un marrón casi negro, con esa textura de cuero arrugado. Pero esta vez vi algo más. Tenía extremidades pálidas, del mismo color que el cráneo, aplastadas contra el suelo. Parecían brazos largos, delgados y con demasiadas articulaciones. Los dedos estaban abiertos sobre la tierra. El cráneo descansaba sobre un cuello tan flácido que básicamente era una bisagra que dejaba caer la cabeza hacia adelante. La luz no le molestaba en lo absoluto. No le importaba que lo estuviéramos viendo. «Ve a despertar a Danny», me susurró Ben sin quitarle la linterna de encima. Me puse de pie con cuidado, sin querer apartar la vista. Di la vuelta hacia la tienda de acampar, di unos 5 pasos y Trisha habló con la voz temblorosa. Se movió. Me giré de golpe. La cosa estaba en la misma posición. «¿Cuánto?», pregunté. «Como medio metro». Cuando te diste la vuelta, sus brazos parecieron arrastrar el cuerpo. El cráneo simplemente rebotó y se detuvo. Me di cuenta de que tenían razón. Había un pequeño arbusto que antes estaba detrás de la masa y ahora estaba más lejos. Se había movido. Y lo peor de todo, había esperado el segundo exacto en el que yo aparté la mirada para avanzar. Sentí unas náuseas profundas. Era algo profundamente incorrecto. Desperté a Danny. Salimos corriendo hacia el auto de Ben. No empacamos nada. Ben caminó hacia atrás todo el tiempo, apuntando con la linterna. Subimos al coche. Trisha arrancó y aceleró a fondo, rebotando sobre las rocas en la oscuridad hasta que llegamos a la carretera. El lunes, volvimos a la oficina del Dr. McBride.
Le contamos que la cosa había vuelto y que se movía cuando no la veíamos. Esta vez, el profesor se levantó y cerró la puerta de su oficina con llave. Nos confesó que había hablado con una colega de antropología sobre las tradiciones de los pueblos antiguos de esa región. Encontraron viejos relatos y diarios de la época colonial española. Había leyendas sobre algo en esa cuenca. No era un espíritu ni un animal común. La traducción más cercana que la antropóloga pudo dar para la palabra que usaban los nativos era la boca o la cosa paciente. Las historias eran advertencias. No duermas a la intemperie en ciertas zonas de la cuenca. No vayas solo. Y si ves algo que parece muerto en el suelo, no te acerques. Un diario español del siglo XVII mencionaba a unos soldados que encontraron un caballo que estaba siendo consumido desde las patas traseras por un mal rastrero de la tierra. La frase que más se repetía era, una boca en el suelo. McBride nos miró seriamente, sin su tono de profesor, y nos dijo, no vuelvan allá, no tienen con qué lidiar con eso. Cuando nos íbamos de su oficina, noté el mapa en su pared. Ahora tenía 5 o 6 puntos más marcados con lápiz por toda la zona de la jornada del muerto. Él estaba buscando más apariciones, pero Ben no pudo dejarlo ir. En agosto nos arrastró de regreso una última vez. Llevaba una cámara profesional, reflectores potentes, y amarró una línea de pescar con latas vacías alrededor de todo nuestro campamento. Si esa cosa se acercaba, las latas harían ruido. Esa noche no encendimos música ni bebimos. Pasada la 1 de la mañana, Ben pasó la luz de la linterna por el terreno, y ahí estaba, no en el perímetro. Había cruzado la línea de latas sin hacer un solo sonido. Estaba a solo 5 metros de nosotros, aplastado contra el suelo. Era más grande, la masa era más ancha y los brazos huesudos eran más largos. Ben se levantó hipnotizado. Caminó hacia la criatura. Trisha le rogaba que se detuviera. Ben se agachó a 1 metro del cráneo. Acercó su mano temblorosa a unos centímetros de la masa de cuero. «Está caliente», susurró, con el rostro desencajado. «Está viva allá adentro». Y entonces, mientras los 3 lo mirábamos fijamente, el cráneo se movió. Fue horriblemente lento. Se inclinó unos grados hacia Ben. Las cuencas vacías de los ojos lo miraron directamente. Y la oscura abertura debajo del cráneo, la zona donde habíamos visto desaparecer al venado, se abrió. Se separó lentamente, abriéndose un par de centímetros. Pude ver el interior. Era oscuro, húmedo y jodidamente profundo. Tan profundo que no tenía sentido para algo que estaba aplastado contra la tierra. Ben cayó de espaldas, aterrorizado, arrastrándose hacia atrás. La linterna rodó por el suelo, y por 2 segundos, todo quedó en oscuridad. Cuando recuperé la luz y apunté, la cosa había vuelto a su posición original. La abertura estaba cerrada, pero el cráneo se había movido y la boca se había abierto. Corrimos al auto y huimos por última vez, dejando todo atrás. Le contamos esto a McBride, quien palideció y dijo que pediría una investigación geológica en la zona, pero nunca supimos si lo hizo. Se retiró poco después y desapareció del mapa. Trisha y yo terminamos unos meses después. La tensión de lo que vivimos nos rompió. Nunca volvimos a la jornada del muerto y nunca hemos vuelto a ver a la cosa paciente. Pero sé que está ahí afuera, esperando en silencio, en la inmensidad del desierto. Con ustedes estuvo el príncipe heredero. Si la oscuridad te llama y quieres escuchar más relatos que no te dejarán dormir, suscríbete al canal. La noche apenas comienza y hay secretos allá afuera que aún debemos desenterrar. Dulces pesadillas.